Muy buenos días y bienvenidos a Cristo Rey Radio TV, hoy aquí en Lugares y Personajes, compartiendo con nuestro querido invitado, el hermano Héctor Torres. Le damos la bienvenida a este programa. Padre Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para el mundo entero, dependiendo donde nos estén observando, mirando y participando de este nuestro programa, su programa, Lugares y Personajes. Hermano Héctor, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy? Muchas gracias, Padre Tito, también y muchas bendiciones para todos ustedes y a todos los hermanos y hermanas que nos hacen favor de seguirnos y de conectarse con nosotros a través de este hermoso programa, Lugares y Personajes, dirigido por usted por medio de Cristo Rey Radio TV. Bien, don Héctor, y cuéntenos qué nos trae para hoy en su programa, nuestro programa, como usted lo ha acabado de mencionar, Lugares y Personajes. El personaje invitado especial, el personaje estrella hoy es el hermano Héctor Torres, allá en California, Estados Unidos. Y Lugares y Personajes, lugares, supongo que es un lugar no muy conocido por este servidor que no sale de aquí, de este país. Cuéntenos, don Héctor, ¿qué nos trae para hoy? Bueno, el día de hoy yo quisiera que el personaje principal sea nuestro Señor Jesús. Acabamos de pasar la Semana Santa, que es la fecha en que conmemoramos su muerte y resurrección. Sobre todo lo más hermoso de esto y lo más importante es su resurrección. Entonces, en meses pasados tuvimos la bendición y la fortuna, junto con mi esposa y un par de amigos, el hijo del padre Ricardo Duque, nuestro director del programa de Cristo Rey Radio TV, tuvimos la bendición de ir a Tierras Santas, estar en Israel. Y me pareció qué mejor ocasión para, como decíamos, recordar la pasión y muerte de nuestro Señor, todo lo que Él hizo y pasó eh, con el viaje que hicimos a Israel. Entonces quisiera presentarles algo de lo que vivimos allá y los lugares que conocimos allá en Israel, lugar muy importante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero presentarles, con el favor de ustedes. Micrófonos, claro que sí, don Héctor. Tiene usted su programa al aire, nuestro programa de Lugares y Personajes, para exponer fotografías, algún video, para hacer relevancia de ese personaje que usted ha querido que sea hoy nuestro invitado especial, Cristo, nuestro Señor, Amén. en la resurrección de Él allá en Israel. Entonces, estamos dispuestos desde aquí, desde Swatch Master, Colombia, para transmitir este programa para Cristo Rey Radio TV, Ontario, California, y para el mundo entero. Muchas gracias. Yo me tomé el atrevimiento de escoger algunas fotos que me gustaría presentárselas con algún pequeño comentario acerca de eso, si es que me permiten. Claro que sí, don Héctor. Correcto. Adelante. Entonces vamos a compartir pantalla. Aquí está la pantalla que tenemos. Nosotros llegamos a la tierra de Israel, tierra bendita de Israel. Fuimos, como les digo, mi esposa, un servidor y una pareja más que nos hicieron el favor de acompañarnos. Ahí estamos llegando a Israel. De ahí nos dirigimos a las playas de Tel Aviv. Como ven, hacía un poquito de frío, fuimos en temporada de invierno, así es que aunque estamos en la playa, estamos con chamarras y toda la cosa, pero eso no quita la hermosura del lugar. Estuvimos ahí en las playas de Tel Aviv. La arena es muy hermosa, al igual las playas, el mar. Si ustedes ven aquí al fondo, se ve el puerto de Jaffa, el faro del puerto de Jaffa.
o Job, como lo conocemos. Aquí lo tenemos. Este es el faro. Estuvimos ya en las calles del puerto de Job. La ciudad se llama Jaffa o Job. El nombre viene de Jafet, que fue el hijo de Noé, uno de los 3 hijos de Noé. Dicen los historiadores que probablemente en este puerto partió el arca de Noé, pero sí es seguro que este puerto después fue construido precisamente por Jafet. Aquí llegó la madera de cedro del Líbano, necesaria para la fabricación del templo en la época del rey David y del rey Salomón, que el rey David se la pidió al rey Hiram de Tiro. Esto lo podemos constatar en Segunda de Crónicas 2, capítulo 2, versículo 2. También aquí en el puerto de Job llegaron las maderas para la construcción del segundo templo en el tiempo de Zorobabel en Esdras 3:7. Aquí también veamos la importancia de este puerto. Aquí también fue donde Jonás tomó la nave hacia Tarsis. Todos conocemos esa historia del desobediente Jonás, que el Señor lo mandaba que fuera a predicar a Nínive, pero él, desobedeciendo las órdenes de nuestro Dios, vino aquí a Job, compró un boleto y se embarcó hacia Tarsis. Tarsis, que es un lugar completamente en sentido opuesto de Nínive. Entonces, esto lo podemos constatar en Jonás 1:3. Aquí también en Jaffa, San Pedro resucitó a una mujer de nombre Tabita. Esto está en Hechos de los Apóstoles 9, capítulo 9, versículo 31. Aquí también en Jaffa o Job se encontraba Pedro en la casa de Simón el curtidor. Estaba él ahí. Después él subió a la azotea para pues contemplar, para orar y todo, y el Señor le presentó una imagen de un manto que bajaba y un mantel que bajaba del cielo que contenía toda clase de animales puros e impuros. Y el Señor le dice a Pedro que coma y Pedro le dice, no señor, yo nunca he comido a ningún animal impuro, y el Señor le dice, no le llames impuro a lo que yo he bendecido. Entonces lo mandó a que fuera a casa de el centurión Cornelio para que orara por él y por toda su familia, y estos fueron los primeros en convertirse al cristianismo, los primeros gentiles que se convirtieron al cristianismo. Está en Hechos 10. Después de ahí nos fuimos a la Basílica de la Anunciación. Qué cosa tan hermosa la Anunciación, cuando lo vemos en Lucas 1 del 26 al 38, cuando es el comienzo de todo esto, cuando el ángel viene y le dice a María, alégrate, has sido llena de gracia y el Señor está contigo. Esta es la iglesia de la visitación. Esta es cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth. María fue a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Esto lo vemos en Lucas 1, del 39 al 56. En este lugar se encuentra la fuente donde esta es la fuente donde María se encontró con Elizabeth. Y aquí, en este lugar, la Virgen María reza ese himno tan hermoso que es el Magnificat, que da un reconocimiento a Dios. Esto lo vemos en Lucas 46 al 55. Después de ahí nos fuimos a la iglesia de San Juan el Bautista, el primo de Jesús. En esta iglesia está considerada como el lugar del nacimiento del Bautista y lugar donde su madre lo ocultó cuando lo perseguían los soldados del rey Herodes. Sabemos esa triste historia y que el rey Herodes mandó matar a todos los niños para evitar el nacimiento de nuestro Salvador. Entonces aquí es donde se cree que Elizabeth
escondió a Juan, siendo un niño lo escondió aquí para que se salvara de los soldados del rey Herodes. De ahí nos fuimos a la Basílica de la Agonía. Qué cosa tan hermosa, hermanos. Esto está en el Getsemaní. La Basílica de la Agonía también es llamada la Basílica de las Naciones. Este es un templo católico situado en el Monte de los Olivos en Jerusalén, cerca de los jardines de Getsemaní. Esto rodea la roca donde se dice que Jesús oró antes de la noche de su arresto. Esta es la roca donde Jesús oró antes de la noche de su arresto. Luego, a un lado está el jardín de Getsemaní. Si ven ahí, en el letrero que dice Basílica de Getsemaní. Santuario de la Agonía de Jesús, Basílica de Getsemaní. Este es el huerto de los olivos donde Jesús oró intensamente antes de la pasión, mientras que la gruta de Getsemaní se identifica con el lugar donde fue arrestado nuestro Señor. Aquí vemos unas vistas desde ese lugar de Getsemaní hacia el monte, hacia el muro del templo. ¿Lo ven allá atrás? Al fondo se ve el muro del templo. Aquí tenemos otra vista. En la parte de abajo, si ustedes ven, pegado aquí a la pantalla de abajo, están el panteón. Es un panteón donde han enterrado a fueron enterrados muchos de los profetas, reyes y todo eso. Sigue siendo la vista del Monte Moriah. De ahí nos fuimos a la ciudad de David. Hermanos, qué cosa tan hermosa la ciudad de David. Caminar por los lugares que seguramente caminó nuestro Señor. Las plazoletas y todo esto. Esta ciudad de David está dividida en 4 barrios. Está el barrio judío, el barrio musulmán, el barrio armenio y el barrio cristiano. Después de ahí nos fuimos al Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es parte del muro de contención de la explanada del templo, venerado debido a la relación con la presencia divina. Como ven, para entrar aquí, hay un lugar para que entren los hombres del lado izquierdo y del lado derecho para que entren las mujeres. Solamente no pueden estar juntos. Aquí está el barrio el Monte de las Lamentaciones. Aquí lo vemos, otra vista. Y aquí estoy presentándole a nuestro Dios por todas nuestras familias, todos nuestros amigos, todas las penalidades y cosas que tenemos, se las puse en las manos de nuestro Dios. Después de ahí nos fuimos al templo del monte, lo que es el Monte Moriah. El monte del templo o explanada de las mezquitas es donde Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Génesis 22, del 1 al 18. Otra de las características significativas del monte Moriah es que está justo delante del monte Sión, y entre ambos forman la explanada del templo de Jerusalén. Jerusalén es una de las laderas del monte Moriah y es donde está el Calvario o el Gólgota, ni más ni menos que el lugar donde fue crucificado Jesucristo. También ahí fue donde David vio el ángel que destruía Jerusalén, como lo ordenara Dios, insatisfecho por su pueblo. Segunda de Samuel 24. En este entonces David había cometido uno de los grandes pecados, más grande que el pecado que hizo con Betsabé. El Señor obviamente nos perdona de todo eso, de todos nuestros pecados, pero el más grande pecado que hizo fue desconfiar de Dios y mandó a hacer un censo. Entonces nuestro Dios se enojó
Lo vemos en, repito, 2 Samuel 24. Y mandó al ángel de Dios, al ángel, que destruyera Jerusalén. Entonces, aquí fue donde David vio al ángel que estaba destruyendo. Después, David adquirió este terreno precisamente por el precio justo y levantó un altar. Más tarde se encargó a su hijo Salomón que edificara el famoso templo que sustituiría el tabernáculo. Esta vista la quise retener porque es la parte interior de la cúpula dorada. Esta es la parte de adentro. A mí no me permitieron entrar. No, yo quise entrar y me preguntaron el vigilante. Este lugar está muy fuerte, muy fuertemente resguardado desde la entrada por soldados, con cascos antimotines, escudos antimotines, o sea, está fuertemente resguardada. Solamente hay unas horas indicadas en los que no somos musulmanes podemos entrar. De hecho, a toda la explanada, el musulmán puede entrar en cualquier momento, porque es su lugar de adoración, este templo Moría. Pero les digo, yo intenté entrar y el soldado de la puerta me preguntó en inglés, me dijo, ¿de dónde eres? Ya le contesté que era yo de Estados Unidos y me preguntó, ¿eres musulmán? Y después me dijo algo en árabe y le dije, no. Me dijo, perdón, no puedes entrar. Dije, ok, pero algunas personas que iban con nosotros sí pudieron entrar y estas fueron unas fotos que tomaron de la cúpula. Esta cúpula es de oro. Déjenme decirles que es de oro. Si ven esta parte, la parte de arriba también, todo esto es de oro. Y es donde, esta es la roca donde, como les digo, Abraham trajo a su hijo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué el Señor no permitió que Abraham matara a Isaac? Ahí lo ofreciera como sacrificio, como lo había dicho, porque Isaac no era lo que necesitábamos para que fuéramos redimidos y salvados y obtener la vida eterna, sino que tenía que ser un hombre sin mancha ni pecado, que fue nuestro Señor Jesucristo. Después de ahí nos fuimos a caminar por la vía dolorosa. Hermanos, no creo yo que ningún cristiano católico o de los que adoramos a nuestro Dios no se quiebre al ver los lugares que nuestro Señor pasó y sufrió, donde fue azotado, donde fue vapuleado y todo para librarnos, como digo, de nuestros pecados. Aquí son las estaciones donde el Señor fue cayendo. Después contemplamos con mucho dolor el Calvario del Señor. Aquí están algunas de la que se supone que fue una réplica de la corona de espinas que le pusieron a nuestro Dios. Después de ahí, bueno, dijimos, ok, esto está muy bonito y todo, pero ¿dónde nació nuestro Señor? Entonces nos fuimos y nos acordamos lo que dice la palabra de Dios, que dice que un edicto había salido del César y había mandado que todos fueran a su ciudad para empadronarse. Y ahí fue donde José, María, embarazada de nuestro Dios, se fueron a la ciudad de Belén. Aquí, entonces nosotros nos fuimos hacia Belén. Al llegar a Belén, nos encontramos con la mezquita más antigua, esta es musulmana, en la mezquita más antigua y la única que perdura en la antigua ciudad de Belén, que está situada en la plaza del Pesebre, cerca de la iglesia de la Natividad, y es la mezquita de Omar. Aquí sí pudimos entrar, tenemos algunas fotos, solamente presenté una o dos para que no hagamos muy largo la plática. Después de ahí nos fuimos a la Basílica de la Natividad en Belén. Aquí vemos la Basílica de la Natividad en Belén, el letrero,
Aquí está un servidor ahí, tomándonos la foto. Y nos fuimos a la Gruta de la Natividad. Es una cueva subterránea a la propia iglesia que vio nacer a Jesús. Un lugar pequeño y angosto, de forma casi rectangular, enmarcada por paredes irregulares de forma de roca natural. A la derecha del altar se encuentra el lugar donde se cree que estaba el pesebre. Este es el lugar donde se cree que estaba el pesebre, frente al cual hay un pequeño altarcillo dedicado a los Reyes Magos, y próxima al presbiterio se puede visitar el pozo de los Reyes Magos, una cisterna donde se reflejó la luz de la estrella que guiaba a los reyes al lugar donde había nacido el Mesías cristiano. Dentro de la gruta, una estrella de plata de 14 puntos marca el lugar exacto en el que nació Jesús, adornada con una inscripción que reza: Hic de Virgini Maria Jesus Christianus Natus Est. La estrella es de nada menos que de 1717. En la gruta se manifiesta también la tensa paz del status quo que existe en la iglesia de la Natividad. Fíjate en las lámparas del techo: 6 pertenecen a la iglesia griega, 5 a la armenia y 4 a la católica romana. Ahorita les enseño el candelabro, pero quería hacer mención de que aquí está Ricardo Duque, hijo del padre Ricardo Duque, y su novia, con un servidor y mi esposa. Aquí están los candelabros que hacíamos referencia. Y después de ahí nos fuimos. El Señor ahí fue entonces en Getsemaní, donde lo crucificaron. Después de su crucifixión, su cuerpo fue bajado y lo llevaron a embalsamar. Aquí tenemos un recuadro, una pintura que nos enseña en un momento que están los apóstoles y las Marías, María Madre y las otras Marías, están ahí limpiando al Señor. Aquí lo vemos. Y este es el lugar en donde el Señor fue depositado para ser limpiado. Aquí es donde el Señor fue. Estas son unas imágenes del interior de la iglesia. Vean qué hermoso. Y aquí vemos el lugar donde se celebra. Ahorita lo vemos. Esta es la iglesia de la Ascensión. Está ahí mismo. Aquí es una iglesia muy chiquita, es un cubiculito muy chiquito, solamente pueden entrar 4 personas a la vez. Es muy pequeño, no permiten tomar fotos por dentro, pero aquí es el lugar donde se celebra la ascensión de nuestro Dios. Después de ahí nos fuimos a la Gruta de los Inocentes. A espaldas del altar de la Gruta de San José se abre otra sala subterránea en memoria de los inocentes que perdieron la vida en la fatídica matanza ordenada por Herodes el Grande. Para impedir el nacimiento de Jesús, en su interior se pueden contemplar 3 arcos excavados en la roca, en cuyo interior se podía dar sepultura entre 2 y 5 personas. En una sala adyacente a esta gruta hay un osario común que data de los primeros siglos, como demuestran los huesos hallados en este lugar. Aquí vemos huesos que hay, cráneos de los bebés que fueron masacrados por Herodes. Aquí esta es la iglesia de Santa Catalina. Hay muchas iglesitas alrededor, pero quise apuntar esta en forma particular porque es una iglesia armenia y es un monasterio franciscano que está junto a la Basílica de la Natividad. Es un templo dedicado a Santa Catalina de Alejandría. Lo importante de esta iglesia es que en esta iglesia el patriarca latino de Jerusalén oficia cada año la misa de medianoche en Nochebuena, desde el año de 1852. Esto es, queridos hermanos, querido Padre Tito, lo que vivimos y vimos en este viaje que hicimos tan maravilloso
como quise presentarlos como conmemoración y recuerdo de nuestro Señor y Salvador. Qué importantísimo recuento histórico de la vida de Cristo, ese hombre que dio la vida por nosotros, mi querido hermano Amén. Héctor. Una frase que me quedó sonando, dice usted que ¿quién no se quiebra al ver estas imágenes? Esa palabra quiebra es quien no se conduele, llora, algo así. Sí, nosotros lo utilizamos, o sea, nuestro corazón se rompe, se quiebra nuestro corazón. Por muy valientes que nos sentamos y que estemos, lloramos, hermano. Lloramos y no quiero acordarme porque me pongo a llorar. Soy muy chillón, ¿eh? Entonces, Dios me dio esa bendición de ser muy chillón. Entonces, Ese es un don, el don de la lágrima, del sí, recordar el dolor ajeno, el recordar el dolor de tantas personas que hoy en el mundo sufren de hambre, de desnudez, de sin techo. Es por eso que usted también y yo tenemos ese don de la lágrima. Es muy importante sacar esa energía negativa en la lágrima. sí, Ojalá todos los hombres lloráramos cuando habláramos con Cristo, cuando oráramos. Eso es importantísimo. Es por eso también un dato científico que les doy, que muchos hombres mueren infartados por no llorar, por dárselas de guapo. Es mejor llorar a tiempo. Es mejor derramar una lágrima cuando es necesario. así es. Don Héctor, Sí, perdón. Héctor, preguntas en cuanto a las pinturas. Estas pinturas están sobre la pared, es un lienzo, es un fresco. ¿Cómo son estas pinturas? Sí, sí, sí. Muchas de ellas son, como la que vieron donde mencionamos que el Señor fue depositado para que lo limpiaran. Es una pintura inmensa, muy grande, tiene muchos metros y lo pudieron apreciar, y son precisamente frescos, pinturas que han hecho al óleo, y están ahí plasmadas. Más o menos estas pinturas están desde 1200, 1500 fueron plasmadas. Sí, 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 tienen muchos años ahí ya esas pinturas. ¿Las dejan tocar, don Héctor, o solo tomar la foto? Pues si usted ve, estamos parados ahí abajito del lugar. Yo creo Sí. que sí lo pueden tocar, pero pues no es recomendable porque nuestras manitas pueden dañar la pintura y todo eso. Lo que sí pudimos tocar y se puede ver son las piedras donde fue puesto el Señor. De hecho, todo mundo nos acercamos ahí. Hay gente que gracias a la fe que tenemos en nuestro Señor y en las bendiciones que Él derramó cuando estuvo aquí curando a los enfermos y todo esto, mucha gente que tiene algún enfermo en casa llevan alguna prenda de esa persona y la frotan ahí en la piedra con con la fe de que eso va a ser suficiente para que el Señor se acuerde de nuestros enfermos y los sane. Y sabemos que Él lo hace. Recordemos cuando la mujer enferma del flujo de sangre de tantos años solamente tocó el manto. Solamente con el toque del manto ella fue sanada. Así es que son cosas que nuestro Señor hace y puede hacer. Y la fe de la gente sí, Así es, hermano Héctor, Lo así firma, es. lo firma. Hoy día en la fe, que ya no la tenemos, ya está perdida, ya la juventud sobre todo no cree y es bastante preocupante. Debemos seguir orando para que se recupere la fe de la gente, inculcar a nuestros jóvenes en esa cultura, en esta religión, en esos episodios en la vida y pasión y muerte de Cristo nuestro Señor. Muy interesante, don Héctor. Muchísimas bendiciones de todo corazón.
Y de verdad, felicitaciones porque son pocas las personas que tienen esa bendición, esa oportunidad de ir y conocer, palpar, tocar, oler los sitios donde estuvo Jesucristo, allá en el sitio más indicado donde nació, donde la Santísima Virgen fue saludada por el ángel Gabriel, donde Jesucristo de rodillas sudó gotas de sangre en el monte de los olivos y donde allá en el Calvario fue crucificado y luego puesto en esa piedra donde a los 3 días resucitó. Muchísimas Amén. gracias, don Héctor. Y algunas preguntas de pronto, alguna persona. Aquí tenemos una pregunta de Shirley, la maestra Shirley. Bueno, don Héctor, es con respecto a las 4 culturas que mencionó, la judía, cristiana, musulmán. Y Armenia. ¿Cuál fue la otra? Armenia. Y Armenia. Bueno, ellos, estas 4 culturas que imagino en Medio Oriente, tendrán su espacio, su territorio de convivencia, o ellos se mezclan unos con otros, o cada uno con su cultura y nadie se mezcla con nadie. ¿Cómo es la vida entre estas 4 culturas? Bueno, en Jerusalén existen los 4 barrios. Nosotros en México lo conocemos como colonias. No sé ustedes allá en Colombia cómo le llamen, pero son, como usted dice, maestra Shirley, son áreas donde la gente con ese credo se reúnen. Tienen ahí sus iglesias y y pues viven ahí. Sí se mezclan, sí puede uno ir pasar de una zona a otra zona, pero por ejemplo, estando en ahí adentro donde está el muro de los lamentos y que está el mercado y todas esas calles, había zonas en las que solamente pasan los musulmanes. Está la policía musulmán y la policía israelí fuertemente con ametralladoras y todo eso, fuertemente custodiando esas puertas, esos pasos, y nosotros en un determinado momento quisimos pasar por ahí y nos preguntaron si éramos musulmanes. De hecho, le piden a uno identificación, pasaporte o alguna cosa para ver si son musulmanes. Si no son musulmanes, mejor decir no y no meterse en problemas con esas personas. Entonces, ya Entonces, sí. sí, quisimos pasar por ahí, nos dijeron no, tiene que dar la vuelta váyanse por esta otra puerta, y ya así fue que hicimos. Pero sí No conviven es, unos con otros. ok, pero digamos, en convivencia de amigos, de pronto parejas, ¿vio algún musulmán con cristiano o un cristiano con un judío como parejas, como, no sé, Muchos, novios? muchos, y como en todo, el amor, gracias a Dios, el amor no tiene barreras. El Señor nos dijo un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros, y nosotros somos bien obedientes. Andamos buscando pareja, ya gracias a Dios, los que somos casados, pero los solteros andan buscando pareja, y si se la encuentran de otra creencia, pues adelante. Es como aquí en Estados Unidos. Lo que sí, por ejemplo, el pueblo judío es no puede, bueno, yo creo que tanto el pueblo judío como el musulmán también, porque cuando estuvimos en Dubái y fuimos a un lugar, nos mencionaban ¿cómo se llaman? Sí, los nativos de ahí de Arabia, no recuerdo ahorita el nombre, pero ellos, los que son puros, no se mezclan con otros pueblos, se Ah, mantienen puros. bueno, sí, a eso me refería, porque hay culturas que
no permiten ese tipo de Mezcla. de mezcla. Los emiratis. Ok. Ah, bueno, muy bien, si tenía esa Son los árabes, los emiratis son los árabes que andan vestidos de blanco y traen una cosa negra aquí alrededor, una cintita negra. Esos son los puros auténticos emiratis árabes. Y ellos no se mezclan con ninguna otra. Y tienen muchas cosas hermosas que les da su gobierno. Ah, bueno, muy bien, don Héctor. Mucho conflicto de guerras por este tipo de tierras, el Medio Oriente. Bueno, nosotros, cualquier persona que va, inclusive actualmente el día de hoy, puede andar tranquilamente, sin peligro de conflictos bélicos, a no ser que se vaya uno directamente a la frontera, a la franja de Gaza, donde están las peleas y todo eso, pues ahí sí tiene uno problema. Pero andando por todo Israel, por todo Jerusalén, por Belén, por las áreas normales, digamos, turísticas, no hay absolutamente ningún problema. Bueno, don Héctor, perdón por el interrumpo. Última pregunta. ¿El cristianismo del que nos habla es el mismo cristianismo católico que nosotros conocemos o es un cristianismo diferente? No, es el mismo cristianismo. Yo digo, los cristianos somos los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y desafortunadamente por medio de los concilios y de todas esas cosas, ha habido muchas separaciones, que como por ejemplo, a mí no me gusta ese término, pero nosotros los católicos utilizamos y le llamamos mucho a los hermanos protestantes hermanos separados. Y no me gusta ese término a mí. Entonces, para mí todos somos cristianos, cristianos católicos y cristianos protestantes, No por católico. no católicos, ¿Sí? pero somos Hermano, igual. hermano Héctor, sin embargo, a mí no me incomoda, pero sí me preocupa cómo es que Israel, el pueblo de Israel, donde está la cuna de Cristo y todo lo que sucedió en la pasión y muerte de él, cómo es que hay tanta guerra con otros hermanos. Pareciera. ¿Dónde está ese cristianismo de verdad? Pues no somos quienes para juzgar, pero estamos llamados a la unión, al amor en Cristo Jesús. Bueno, con el conflicto palestino-israelí, don Héctor, más o menos entiende un poco de lo que sucede entre estas dos culturas. Son musulmanes ambos. Bueno, Sí, lo no tanto. entiendo. Israel es Sí lo Israel. entiendo y se los voy a decir brevemente. Por ejemplo, la situación es que la convivencia en Israel, y vamos a hablar puntualmente del templo Moriah, de la zona de que es donde está la cúpula de la roca, ¿ok? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece si ahí también los musulmanes dicen que ahí también estuvo Alá? Entonces, yo estaba viendo, por ejemplo, un documental el día de ayer, que es tan fuerte el conflicto. Por ejemplo, ahí en la iglesia de la Natividad y todo esto está, como les decía, está supervisada por las cuatro religiones, por las cuatro que mencionamos. Entonces, es un consenso para hacer alguna remodelación, algún cambio de los cuatro. Estaba viendo en el video de ayer, hay una silla, perdón, una escalera. Hace muchos años estaban haciendo construcciones y el que estaba haciendo la reparación se le olvidó dejar una escalera. Es una escalera de 10 peldaños, escalera de madera. Ahí está. Si alguna persona va y se fija, ahí está la escalera.
pero no la pueden quitar. No la pueden quitar porque el que la quite, ¿a quién le pertenece esa silla, esa escalera? A los ortodoxos, a los armenios, a los judíos, a los cristianos, o a quién. Entonces, es conflictivo. Ahora, el problema de todo esto es que tanto los judíos como los musulmanes adquieren ese terreno. Dicen, esto nos pertenece. Inclusive, por ejemplo, ¿qué fue cuando el Señor pasó por Samaria y se paró en el pozo y pidió agua, y vino la samaritana y le dice, ¿por qué un judío viene y me pide agua a mí, que somos samaritanos y que no nos podemos ver? ¿Por qué no se podían ver? Porque ese lugar lo reclamaban, decían que ese pertenecía a Jacob, es el pozo pertenece a Jacob, y los cristianos dicen que no. Entonces, esos son los conflictos, que unos dicen esa tierra es mía y los otros dicen esta tierra es mía. Entonces, ¿de quién es? Las Naciones Unidas trató de hacer una paz, diciendo que compartan y que vivan en armonía los dos pueblos, y eso es lo que tratan de hacer, lo que están tratando de hacer. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nuestro Señor mandó a Josué a conquistar las tierras de Canaán? Esas tierras de Canaán, el Señor se las prometió a Abraham, ¿verdad? Desde un principio nuestro Dios se las prometió a Abraham. Pero ¿cuántos años pasaron desde que Josué fue a establecerse y a reclamar esas tierras? Pasaron muchos años, y esas tierras estaban ya, había gente viviendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Que Dios dijo, ok, para que ustedes puedan adueñarse de esas tierras, tienen que sacar lo malo que hay en esa tierra. ¿Y cómo fue que lo tenían que sacar? Destruyéndolo, por desgracia. Entonces, no es que nuestro Señor Dios sea una persona vengativa ni nada, como mucha gente le dice. ¿Cómo es posible que un Dios de amor permita que Josué haya ido y matado niños y niñas? Pero yo lo veo de esta manera. Nosotros, si queremos ir y entrar a un hogar, a una vivienda, a un terreno que está lleno de animales, no hablamos de humanos, de cosas que me van a dañar a mis hijos, a mi familia, primero limpio, ¿verdad? Primero limpio para que mis hijos ya puedan vivir tranquilamente en ese lugar. Ese es el conflicto que hay, que los dos reclaman la pertenencia del mismo lugar. No debiera ser así, don Héctor, porque No la debiera de mayoría ser de así. personas, la mayoría de personas dicen, si no hubiera religión, no estaríamos en tanto conflicto. Y yo pienso que yo personalmente, sacerdocio, yo pienso que la religión divide. La religión ha dividido el mundo. Dios mío, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Independientemente de eso, sí nos ha dividido el mundo la religión. Don Héctor, sucede que aquí hay mucha montaña, potrero, loma, campo, lo que usted quiera, y llega un grupo de personas y se asienta ahí, cerca al río, cerca a la montaña, y vive los recursos que hay ahí alrededor, y no hay dueño. Pero un día, cuando esta comunidad se sienta, ahí sí aparece el dueño. Ahí sí aparece el dueño, y ahí todo el mundo para afuera la violencia. Y entonces, ¿dónde está la policía? Y matan niños y matan abuelos y destruyen casas y no les importa nada. Entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está el amor de Dios? Así como allá pasa en el Medio Oriente, aquí en Colombia nos pasa en forma más pequeñita, pero pasa. Me imagino que, no sé, en otras partes de América Latina. En todas partes sucede lo mismo. Desafortunadamente ya toda la tierra ya tiene, la gente se ha adueñado. ¿Qué sucedía cuando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos vinieron los colonos,
y de Inglaterra y todo eso, y llegaron a Estados Unidos y se adueñaron de toda la tierra y ya estaban los indígenas aquí. El indígena americano, el indio americano, ya vivía aquí. Entonces, Y no fue respetado, y no fue respetado. igualmente, así es, pero pues es la civilización, desafortunadamente, lo que llamamos la civilización. No. El atropello humano. Sí. Bien, don Héctor, ya estamos para terminar el programa de todo corazón. Muchísimas bendiciones una vez más. El Señor los siga bendiciendo y muy amable por habernos ilustrado con estas fotografías, con estas explicaciones de los lugares sagrados de la historia de la religión cristiana. Cristiana porque fue donde estuvo Cristo. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos los televidentes, radioescuchas de Cristo Rey, Ontario, California. Y será hasta otra oportunidad, a ver, don Héctor, en otra oportunidad, valga la redundancia de la palabra, que nos puede mostrar. Muchísimas bendiciones, don Héctor, muy amable. Muchas gracias, Padre Tito. Es un honor para mí, una bendición poder estar con ustedes, contar con su amistad y de la maestra Shirley también. Que Dios me los bendiga mucho y pues estamos a su servicio. Bendiciones. Bueno, muy bien. Cristo Rey Radio TV ha transmitido el día de hoy un excelente programa en lugares y personajes. No olviden seguirnos en www.cristoreyoontario.com y compartirlo con todas sus amistades para que recordemos la historia de ese personaje tan importante que aún no ha muerto, está resucitado. Amén. Entre nosotros. Que no nos matemos por tierras, ni por franjas, ni por cosas materiales, que sigamos en el amor que Él nos dejó. Amén. Bendiciones. Hasta luego.